Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio A. Encuentre el campo eléctrico, magnitud y dirección en el centro de la curvatura P. Campo eléctrico generado entonces por este semicírculo en este punto es de repulsión. En este caso tendríamos el campo eléctrico aquí y podemos ver de que para este pequeño segmento que podemos considerar de este semicírculo, entonces en este caso tendríamos una componente X del campo eléctrico y una componente Y. Pero podemos notar que si utilizamos por simetría este mismo punto, en este caso tendríamos que el campo eléctrico tendría la misma magnitud, pero dirección opuesta. Y la componente Y en este caso tendría así una dirección hacia abajo en la otra parte del semicírculo. Por lo que podemos decir que el campo eléctrico en X tendría que ser igual a 0. Ahora podemos escribir entonces la componente Y de lo que es el campo eléctrico en términos de un diferencial, ya que en este caso tenemos que la distribución de carga se da a lo largo de todo ese semicírculo. Entonces tendríamos la constante electrostática por el diferencial de la carga entre R cuadrado seno del ángulo. Entonces tenemos que definir en este caso la relación para lo que es el ángulo y poder entonces definir la componente Y del campo eléctrico. Tenemos que, si quisiéramos saber la carga por unidad de longitud, nosotros la definimos entonces como lo que es el valor de la carga entre la longitud de lo que es la varilla. Pero en este caso lo que tenemos es un diferencial que lo podemos escribir de la siguiente manera, como dQ sobre dL, ya que estamos considerando solo este fragmento en el análisis de lo que es el campo eléctrico. Pero si notamos, aquí se genera lo que es un arco circular y podemos definir una relación a partir de la ecuación de longitud de arco. Si recordamos, la longitud de arco se define como S, que es la longitud de arco igual al radio, por lo que es el ángulo, pero como ahorita estamos tomando un segmento, nada más un diferencial de esa longitud de arco, y el radio del semicírculo es A, entonces lo que es el valor de ds se convierte en A por delta t, donde en este caso este ds es un segmento de la varilla y trabaja en este caso como el dl que tenemos en este caso para definir lo que es entonces la carga por unidad de longitud. Entonces nuestra relación queda de la siguiente manera, lambda en este caso sería igual a dq sobre ds y dq, despejando para eso, quedaría entonces como lambda ds, y lambda ds sabemos entonces de que es igual a lambda por a, que es el radio, por el diferencial de θ. Entonces ya tenemos una expresión en términos del ángulo para poder ser sustituida en lo que tenemos entonces como la componente Y del campo eléctrico. Entonces quedaría de la siguiente manera: la constante electrostática sobre el radio, que es A cuadrado, por el diferencial de carga, que sería la constante de carga por unidad de longitud, a veces el diferencial del ángulo, multiplicado entonces por el seno del ángulo. Simplificando entonces nos quedaría que la componente Y del campo eléctrico sería igual entonces a la constante electrostática por lambda sobre seno del ángulo, el diferencial del ángulo, entre A. Entonces tenemos que aplicar esa integral y en este caso necesitamos evaluar los límites de integración. Podemos aplicar entonces lo que es la simetría, ya que aquí tenemos entonces que el campo eléctrico o la componente Y del campo eléctrico la podemos medir en términos del ángulo desde 0 grados hasta esta porción de lo que es el semicírculo o la mitad de ese semicírculo, que llega entonces hasta un ángulo de 90 grados o pi medios. Encontrando esta área entonces sabemos que el doble de este genera entonces el campo eléctrico total. Entonces la integral quedaría
Bueno, en este caso sería el valor de la integral aquí, el valor de la integral aquí, estas son constantes, y lo que vamos a evaluar entonces es la integral de 0, con los límites de integración de 0 a pi medios, y por efectos de simetría encontrar entonces el doble de esa área. El lado izquierdo nos da entonces la componente y en este caso entonces nos da la integral de lo que es seno del ángulo. Entonces 2 por la constante por lambda a por la integral que nos da menos coseno del ángulo, evaluado entonces en 0 a pi medios. Entonces sabemos nosotros de que al evaluar coseno de pi medios es 0 y el evaluar coseno de 0 es 1. Entonces la componente y nos queda 2, la constante electrostática, lambda a, por menos coseno de pi medios, más coseno de 0. Donde decíamos entonces de que este valor sería entonces igual a 0 y coseno de 0 sería igual a 1. Quedando entonces como el campo eléctrico generado por ese semicírculo en el punto que nos mencionaba, como 2 veces la constante electrostática lambda sobre lo que es entonces el radio A. Pero podemos expresar en este caso lo que es la carga por unidad de longitud igual entonces a Q sobre en este caso la longitud de lo que es todo el semicírculo, recordando de que la circunferencia de un círculo es igual a 2πr, y en este caso como tenemos la mitad de un círculo, la circunferencia se podría escribir entonces en términos de pi por a, que es el radio del semicírculo. Entonces simplificando en este caso, para lo que es el valor de lambda, tenemos que podemos escribir la componente y del campo eléctrico como 2, la constante electrostática sobre a, por la carga Q sobre pi sobre a, quedando entonces como un valor final o una relación final de 2k veces la constante electrostática por la carga Q sobre pi a cuadrado.